Buenas tardes a todos, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Sebastián Fimat, director de desarrollo de negocio de Meltwater en España. Para el que no conozca la empresa Meltwater, es la empresa líder a nivel global en la monitorización, análisis y distribución de todo tipo de contenidos digitales. Como ahora veremos en detalle, es un software que permite escanear lo que se dice o publica en prensa digital, en redes sociales, múltiples redes sociales, blogs, foros, vídeos y otro tipo de información a nivel mundial, para un objetivo muy concreto, que es ayudar a realizar análisis y contribuir a la toma de decisiones, permitiendo sacar conclusiones basándonos en datos reales, en directo, sobre cualquier temática. De modo que es una herramienta que sirve para todo tipo de empresas e instituciones públicas con múltiples objetivos, como luego comentará Sebastián. Informaros que Meltwater es partner del LISA Institute para el máster profesional de analista de inteligencia, en el que además de esta sesión impartirá próximamente un taller práctico de unas 3 horas de duración para que los alumnos analicen e investiguen utilizando la herramienta, porque es la mejor forma de aprender a realizar esta tarea de investigación, obtención de fuentes abiertas, análisis de múltiples fuentes, reporting a los decisores, y es por ello que es partner de LISA Institute. Y quien tenga interés en el máster, que sepa que ya se han abierto el periodo de inscripciones para la próxima edición en lisainstitute.com. Como siempre, informar que esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional, cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, formando a ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones públicas en materia de análisis, inteligencia, OSINT, investigación, ciberinteligencia, prospectiva, entre otras disciplinas. Destacar también que esta masterclass de hoy es posible gracias a todos vosotros, que os inscribís continuamente a las masterclass, a los eventos que organizamos, a las formaciones que ofrecemos y que nos apoyáis y comentáis de forma permanente en redes sociales aquello que publicamos. Es una tarea importantísima para nosotros que nos deis vuestro feedback, que nos comentéis, que nos propongáis, porque es la mejor forma de acabar haciendo cosas que estén directamente relacionadas con aquello que necesitáis. Así que muchísimas gracias a todos. Sebastián, es un auténtico placer estar hablando hoy contigo. Bienvenido. Gracias, Daniel. Placer compartido. Buenas tardes o buenos días a todos, según su ubicación. Eso es, yo siempre digo buenas tardes, pero la verdad que tenemos personas en muchísimos países diferentes, en usos horarios que puede ser mañana, tarde o noche. Así que buenas para todos. El título de esta masterclass lo hemos adaptado a última hora para ser más fieles al contenido que trataremos, y es análisis de contenido digital público para la generación de Media Intelligence y Social Intelligence. Aunque siempre intentamos evitar los anglicismos, ya que tenemos un idioma tan rico como el español, en este caso es necesario, porque la traducción literal de estos conceptos, como ahora explicará Sebastián, quizá no representa la totalidad de su significado, de modo que lo hemos dejado en inglés. Para esta masterclass, Sebastián ha preparado una presentación para la ocasión en la que nos explicará qué hacen desde Meltwater, cómo funciona su herramienta, qué problemas solucionan exactamente y varios casos de uso súper interesantes, habituales, de diferentes tipos de empresa, que pueden ser representativos para la audiencia. Pero no solo eso, como hacemos siempre en nuestros cursos, en nuestros máster, también pondremos en práctica lo aprendido, de modo que en la segunda parte de la masterclass, una vez acabada la presentación de Sebastián, haremos una demostración real analizando millones de datos obtenidos en directo de cientos de fuentes para conocer las opiniones acerca de un tema pues, que suele ser muy sugerente, suele ser muy demandado, muy interesante por todos los países y empresas del mundo, que es el perfil de Vladimir Putin desde diferentes contextos, temáticas, países, con esta herramienta tan potente. Así que, sin más, doy la palabra a Sebastián Fimat y al final dejaremos un espacio para que le podáis formular cualquier pregunta que se os ocurra. Gracias, Daniel. De nuevo, gracias también por acogerme, y por, bueno, esta hora juntos dentro de esta masterclass, ¿no? Arrancando tal vez simplemente indicando, como lo ven ahí, tengo un nombre francés, a pesar de eso tengo una madre
colombiana y de viene, digamos, el dominio del idioma de Cervantes, pero a veces ahí me quedo cojo, o sea que de antemano, disculpadme por algunos errores que podrían estar cometidos. Vamos a empezar con esta presentación e intentar estar lo más fieles posible con justamente el castellano y evitar Spanglish o frañol por aquí. Entonces, efectivamente, más allá de mis orígenes, mi papel dentro de Meltwater, yo encabezo el desarrollo del mercado español para Meltwater, empresa eminentemente internacional, dado que estamos presentes en varios países, y la idea es un poco comentarles justamente hoy, a través de esta presentación, primero, cómo empresas y clientes dentro de su sector de actividad se van beneficiando de nuestras soluciones a través de un histórico, luego ir a por algunos casos de uso en concreto y acabando, como bien lo dijo Daniel, con una demo live sobre un tema que efectivamente es bastante importante en la actualidad de hoy, que es el conflicto ucraniano y ciertas tomas de palabra precisas sobre ciertos líderes liderando conversaciones sobre este conflicto. Entonces, sí, simplemente creo que lo que es importante destacar aquí es la visión inicial que tenía nuestro CEO y fundador Jon Liiseggen, dado que esta empresa se fundó en Noruega en 2001, que era que básicamente cuando una persona, director marketing, comunicación, director de inteligencia, head of security, esté levantando por la mañana con su café, tenga la posibilidad de saber exactamente cuál es la información clave acerca de su sector, de su competencia o de su empresa, de la cual no se podía dejar pasar, ¿no? Mejor dicho, en otras palabras, y evitando el Spanglish, el objetivo es realmente estar ayudando a nuestros clientes a través de la captación de data externa en tomar mejores y más informadas decisiones, que sea acerca de sus clientes, productos, empresas o posicionamiento de mercado. Hoy en día, Meltwater provee ese tipo de análisis y de información para más de 30.000 clientes en el mundo y como lo ven, con una repartición en varios continentes y países. Estamos ahora mismo presentes obviamente en más de 33 países con más de 60 oficinas. Con una sede ahora en San Francisco, pero claramente una dimensión internacional y la posibilidad obviamente de estar captando data en alrededor de 120 países y 80 idiomas, ¿no? Ahí el objetivo siendo ser capaz de estar ahí captando según las diferentes necesidades, tanto data en palabras de España, en castellano, vasco, catalán o gallego, o según necesidades internacionales en ruso, japonés o portugués, por ejemplo, ¿no? Punto importante, obviamente, por destacar es qué tipología finalmente de información Meltwater está sacando, ¿no? Pues al origen estábamos hablando de online media monitoring, mejor dicho, la posibilidad de estar sacando información que tenga que ver con prensa digital a nivel global. Poco a poco hemos ido, a través de adquisiciones de empresas, y obviamente de investigación y desarrollo, hemos ido almacenando otra tipología de dataset que interesaban a nuestros clientes, ¿no? Obviamente aquí la idea es, hoy en día, ser capaz no solamente estar restringido a prensa digital, sino realmente acudir a varias redes sociales que van de redes sociales clásicas como un Twitter, Facebook, Instagram, o redes sociales, por ejemplo, asiáticas, como lo veremos ahora. Y esto creo que es un punto clave, sobre todo ahora que estamos cotizando en Euronext, es siempre recordar de dónde venimos y de nuestra capacidad siempre de estar ahí integrando cada vez más datasets para cumplir con las nuevas necesidades de los clientes, ¿no? Al fin y al cabo, hace 3 años nadie hablaba de ciertas redes sociales que ahora son súper importantes de ser capaz de captar, como reseñas de productos, o como Reddit, o como TikTok, por ejemplo. Aquí simplemente destacar algunos de los clientes, simplemente creo meter tal vez el énfasis en el hecho de que, al fin y al cabo, cualquier entidad que tiene vocación a analizar su presencia digital o su posicionamiento en el mercado, que sea una entidad pública o privada, puede ser un posible cliente, ¿no? Ahí, como lo ven, trabajamos con tanto empresas de retail, de farmacéuticas, de defensa o entidades públicas aquí. Al fin y al cabo, todas lo que necesitan
Esa es la primera respuesta que estamos dando, es quiero ser capaz de analizar lo que se va generando en mi mercado que puede ser clave en mi toma de decisión futura. Más precisamente, el objetivo para muchos de nuestros clientes, esto abre un poco camino hacia las futuras presentaciones de los casos de uso, pero más que nada los clientes necesitan tanto analizar, monitorizar primero la información, qué se va generando como contenido, sino luego, obviamente, ser capaz de analizar esta información, cuáles son los insights detrás de estas menciones, con la capacidad entonces luego de poder proveer analíticos. Para varios ahí clientes en inteligencia de mercado es clave, obviamente, dado los volúmenes enormes de informaciones que van circulando. Y luego, más allá de monitorizar o analizar esa información, ser capaz directamente de distribuir aquella información, tanto en sus redes sociales como a través de, más bien, newsletter, newsfeed en sus varios intranet o páginas web. Y con luego otro objetivo, más allá del entendimiento, ¿no? De la monitorización acerca de tu entorno, de ser capaz de poder entender, interactuar con el público relacionado. Entonces ahí son labores más bien de social media management o de activaciones de líderes de opiniones en campañas, o realmente de análisis de los consumidores que están detrás de una toma de palabra. Si lo resumimos de forma muy concreta, hay un triple objetivo, ¿no? A los cuales estamos respondiendo por parte de nuestros clientes. Primero, ser capaz de entender qué se dice de su competencia, qué se dice de su mercado, tendencias nuevas apareciendo, innovaciones, ¿no? Market research. Luego, ser capaz de ayudarles a entender quién son los líderes de opiniones, las personas influyentes, influyendo una toma de conversación, con la pasividad para los que quieren de ir activando ciertos líderes de opiniones. Y por fin, obviamente, la posibilidad de interactuar directamente desde varios canales, que sean sus propias redes o bajo sistemas de alerting, con un público en concreto, que sea para promoción de acciones o, por ejemplo, para comunicación de crisis. Yendo un poco más justamente al detalle de qué tipología de datasets, ¿no? De fuentes, para evitar Spanglish, estamos integrando. Aquí tienen un poco justamente una idea clara, ¿no? El objetivo es ir desde la captación de contenido a nivel prensa digital o blogs o foros, ¿no? Hacia ya toda una data más bien puramente, estrictamente redes sociales, ¿no? Que sea de Twitter, Facebook o Instagram, o Pinterest, Twitch o TikTok, que son 9 redes realmente que van captando mucha información. O, por ejemplo, redes sociales asiáticas, como lo han visto en una de las slides anteriores. Estamos muy presentes también en Asia, con sedes, por ejemplo, también en Shanghai o Beijing, con lo cual tenemos acuerdos que nos permiten ir captando directamente data de prensa digital china o japonesa, o directamente redes sociales asiáticas como Douyin, Weibo o WeChat, ¿no? Con el fin de, para ciertas empresas que tienen este ámbito internacional, de captar esta información sea donde sea en el globo. Entrando en... hay un caso de uso concreto que les teníamos pensado y preparado. Iberdrola es uno interesante, ¿no? La mayoría de ustedes obviamente conocen esta empresa. Hoy en día estamos acompañando también a través de ciertos partners, el Departamento de Inteligencia y Seguridad de Iberdrola a nivel global, juntando obviamente las diferentes filiales de la compañía. ¿Cuál es el objetivo al cual estamos respondiendo aquí? Pues diría que hay varios aspectos que estamos cubriendo, ¿no? El primer problema que estábamos comentando con Iberdrola al inicio era la posibilidad de realmente, con un labor de inteligencia de mercado, de ir analizando un volumen de mención completamente ilimitado acerca de varias temáticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mañana estamos analizando
cuáles son los diferentes debates públicos acerca del tema nuclear, de la energía nuclear, pues según los diferentes países, obviamente, se disparan, ¿no?, el número de emisiones. Entonces, primero, tener la tecnología capaz de captar esta información. Y obviamente luego ayudarles en analizar aquella información según los diferentes tipologías de ubicaciones o fuentes de interés. Otra tipología de interés a nivel de seguridad e inteligencia es durante eventos en concretos analizar cuáles son las posibles crisis o detractores detrás de un evento, como fue el caso con la COP26 en Glasgow el año pasado. O si no, otra tipología realmente de temática, de necesidad que podían tener, es la voluntad de poder analizar tendencias del sector, ¿no? Innovaciones en cuanto a diferentes tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, turbinas, wind turbines, ¿no? O turbinas de aire, de viento. Lo interesante también aquí destacar es que obviamente estas lógicas son bastante diferentes según el país de donde se trata, ¿no? O sea, por ejemplo, México, Brasil o Estados Unidos o España. Con lo cual aquí la idea realmente ha sido de asociar a aquellas temáticas globales un enfoque extremadamente local que hemos sido capaces de hacer gracias a nuestra dimensión internacional. Y obviamente nuestra captación de data tanto global como extremadamente local. Según los diferentes países, también las subcategorías o los ángulos o los ejes bajo los cuales quería estar analizada la temática, por ejemplo, del debate público acerca de energía nuclear, no era el mismo, ¿no? Entonces es algo que estamos integrando constantemente y haciendo evolucionar. Aquí obviamente simplemente desglosando la capacidad que tenemos en trabajar las diferentes temáticas bajo marquillas que sean de interés según los clientes. Y ir hacia un nivel, ¿no?, extremadamente específico. A nivel de Francia, trabajar sobre una fábrica específica, o en México una fábrica específica de interés, por ejemplo, para la empresa, porque cuando lo vemos desde un punto de vista de seguridad, súper importante ir al nivel extremadamente local o de municipio, ir analizando las posibles crisis o alertas que pueden surgir para una fábrica localizada en un lugar bien específico. Y el segundo, realmente, caso de uso súper hacia grandes rasgos que podemos comentar es Google mismo, ¿no? Al fin y al cabo, por más que Google sea Google, no trabaja ese tipo de tecnología. Así que en este caso, lo que quería hacer ahí con nosotros Google era poder tener la capacidad de analizar su impacto global y no solamente obviamente de prensa digital, sino realmente de redes sociales, ¿no? Cuál es el impacto atraído por sus diferentes publicaciones y comentarios acerca de aquellas publicaciones, ¿no?, que pueden impactar luego la marca en sí. Con lo cual, gracias a nuestra oferta de redes sociales, hemos podido cumplir obviamente con ese requisito y hacerlo a nivel global, dado que obviamente pensando en entidades internacionales, esta era la necesidad de Google. Añadir aquí también que el interés, probablemente será el interés compartido de ciertas personas en esta masterclass, es de poder luego hacer uso de la data, no solamente visualizarla desde nuestra plataforma, sino luego ser capaz de extraerla bajo API para integrarla dentro de CRMs o combinarla con diferente data financiera o interna a la cual tendría acceso la empresa, obviamente. Y dicho esto, cerramos, digamos, esta breve presentación y el objetivo es poder, obviamente, trabajar sobre un caso de uso concreto que hemos definido junto con Daniel. Daniel, aquí, si, fenomenal. veo que hay también algunos que... Adelante. Aquí estoy. A ver si enciende mi vídeo. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la presentación,
Sebastián. Creo que ha permitido sentar unas bases importantes para entender de qué estamos hablando. Había algunos asistentes que debatían o que comentaban el tipo de información, si es 100% pública, si es 100% abierto. Ya les hemos contestado que sí, que la información es publicada en Internet. Por tanto, entraría dentro de la categoría, ¿verdad?, de Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas o de información utilizable, digamos, en análisis OSINT, pero no tiene por qué ser una información de fácil acceso. 100%, efectivamente. Al fin y al cabo, estos son entonces, efectivamente vamos a tratar la información siempre y cuando es pública, porque al fin y al cabo dependemos de las conexiones que tenemos hacia las API de diferentes redes o diferentes fuentes. Sin embargo, como bien comentas, la captación, la capacidad en captar esa data proviene obviamente de acuerdos, primero específicos y tecnológicos que tenemos con aquellas fuentes, y también de nuestra propia tecnología luego de análisis semántica y captación de la información. Y obviamente, según las redes sociales, podríamos hablarlo, hay diferentes limitaciones que dependen de las API, o si estamos hablando de prensa digital, o foros, o blog, o data, más bien broadcast, con el mismo objetivo, diferentes variables según la profundidad de data a la cual uno es capaz de llegar. Perfecto. Era por responder a esta pregunta porque es importante al final, para entender también el caso práctico, que vamos a ello. En LISA Institute siempre ponemos escenarios profesionales en los casos prácticos con tal de simular entornos profesionales reales que permitan interiorizar conocimientos, desarrollar habilidades útiles a nivel profesional. Así que pasamos rápidamente a esta parte de la masterclass más práctica, con el objetivo concreto de entender mejor lo que es el Media Intelligence o el Social Intelligence de forma aplicada. Vamos a imaginar para este caso práctico que somos analistas de inteligencia de una unidad de inteligencia que puede ser tanto de un Ministerio de Defensa de cualquier país del mundo como de una empresa multinacional, como podría ser un banco o una empresa de energía, empresas o sectores que están muy expuestos a los conflictos geopolíticos y que, por tanto, sus departamentos de seguridad, sus departamentos de inteligencia tienden a querer analizar esos conflictos de forma ágil, rápida y precisa. Entre los objetivos de la mayoría de analistas de inteligencia está el de analizar este tipo de conflictos, sobre todo aquellos que impactan en la economía y en la seguridad internacional, como es el caso de la guerra de Rusia y Ucrania que nos ocupa. Como sabéis, a raíz de las masterclass anteriores que hemos hecho con el coronel Gómez de Ágreda o incluso también las que hemos hecho con Daniel Iriarte, para entender los conflictos de cualquier tipo es clave el análisis de los líderes que representan y toman decisiones por parte de cada contendiente en el conflicto. Dicho esto, la opinión pública acerca de estos líderes, la información publicada acerca de estos líderes es fundamental hoy en día. Así que, Sebastián, para empezar con el caso práctico, ¿cómo podríamos iniciar, por ejemplo, un análisis sobre las opiniones o la información publicada acerca de Vladimir Putin? No te escuchamos, Sebastián. Ya, a ver, entonces aquí diríamos que el primer objetivo, y es lo que están viendo en la pantalla, es entender lo que estamos buscando. En este caso, la idea sería de monitorizar todas las tomas de palabra acerca de Vladimir Putin a nivel mundial, tanto en prensa digital, redes sociales, etc. Cómo esto se relaciona dentro de nuestra plataforma con la capacidad de ir explorando todo lo que se va generando como contenido, ¿no? Ahí tal vez destacar que luego podemos ir a diferentes aspectos, más allá de ir monitorizando, efectivamente ir analizando, distribuyendo aquella información. ¿Cómo se refleja? Pues de manera muy simple, puedo estar directamente definiendo marquillas acerca del señor Putin, ir mirando directamente todo lo que se dice de Vladimir Putin. Ahí entendemos que a lo mejor si trabajamos sobre todo lo que se va generando sobre el señor Putin, la volumetría va a ser muy importante y a lo mejor el contenido entonces muy exhaustivo, ¿no? Mientras que en muchos casos
lo que suelen lo que suelen hacer analistas es realmente ser capaz de enfocarse hacia diferentes aspectos claves en cuanto a la toma de información, ¿no? En Un ejemplo. efecto, como es sabido por todos los analistas de inteligencia, el tiempo es un factor clave en cualquier análisis, la relevancia de la información también. Y este ejercicio, digamos, hasta ahora podríamos hacerlo en Google, con la diferencia que Google no indexa tantas bases de datos de contenidos como Meltwater, pero podríamos hacerlo en Google y los resultados serían millones y millones y millones de elementos de información que sería imposible analizar, ¿no? De modo que, intentando concretar un poco más el análisis para arrojar luz, en este caso probablemente lo suyo sería concretar, ¿no? Como podríamos, por ejemplo, analizar información que hay acerca del estado de salud de Vladimir Putin, que es algo que se ha hablado por activa y por pasiva, de forma totalmente intencional en algunos casos para influir en el debate público. Y, a ver, ¿podríamos analizar de forma más concreta esta variable? Efectivamente, ¿no? Entonces, si entramos en el detalle, ahí estamos viendo, por ejemplo, un modo muy concreto de ir analizando justamente las tomas de palabra acerca del estado de salud de Vladimir Putin. La idea siendo que lo que queremos estar trabajando es tanto un análisis en medios digitales como en redes sociales, ¿no? Con lo cual aquí están viendo que estamos agrupando varias tipologías de fuentes. Ahí obviamente definiendo el rango de tiempo que nos interesa, por ejemplo, digamos, queremos verlo sobre los últimos 30 días, nada nos impide ir con un histórico ahí mucho más amplio, si queremos hacer un poco de análisis histórica en el tiempo. Pero la idea detrás es realmente ser capaz de poder acotar la búsqueda primero a lo que a nosotros nos interesa analizar. Y es lo que están viendo aquí en esta parte, donde la idea realmente es de ir trabajando con conceptos booleanos, que es nuestra tecnología algorítmica detrás, que nos permite ir asociando palabras claves entre ellos para solo guardar el contenido necesario. Aquí había 3 variables, Vladimir Putin y todas las acepciones, nombres que le podemos dar, como lo ven en diferentes idiomas, cirílico, francés, español, asociándolo con términos relacionados con la guerra ucraniana, asociándolo también aquí con todo lo que tenga que ver con su enfermedad. Bien, aquí obviamente hay muchas tomas de palabras. La idea, por ejemplo, sería de decir, esto lo queremos analizar, bueno, de hecho, a nivel internacional, ¿no? Entonces, ahí directamente... Antes de pasar a eso, Sebastián, permíteme que te haga una consulta que creo que mucha gente se la estará preguntando. Quien está familiarizado con códigos booleanos, pues ya sabe cómo son. En Google se pueden utilizar algunos de ellos, ¿no?, para acotar esa búsqueda. En este caso es mucho más avanzado, pero no por ello avanzado implica que sea complejo, ¿no? De hecho, hay una ayuda de soporte en la propia plataforma y ahí hay un tutorial, ¿verdad?, ahí abajo, que permite tener esa guía de decenas o cientos de códigos booleanos que nos ayudan a acotar las búsquedas, ¿verdad? 100%, sí, importante indicarlo. Al fin y al cabo tenemos muchos clientes que no están familiarizados con los conceptos booleanos. La idea es efectivamente de permitirles de tener acceso a tutoriales donde se explica realmente cómo se puede ir usando las diferentes variables, pero también a un chat donde tenemos personas que están presentes en todos los continentes, desde Estados Unidos, Sudáfrica, Berlín, Hong Kong, por ejemplo, para cubrir todas las diferentes time zones, que están aquí para ayudarles efectivamente en caso de cualquier dificultad. Es siempre importante destacarlo, porque al fin y al cabo, obviamente, la idea detrás, si bien un analista quiere ser capaz de manera autónoma configurar sus búsquedas, es importante, obviamente, destacar que tendrá siempre un apoyo, un consultor dedicado por nuestra parte. Aquí la idea, obviamente, no es necesariamente destacar hoy todos los códigos booleanos, pero obviamente, según las necesidades, pueden ir variando. A lo mejor ahí se va a tratar de excluir ciertos conceptos, o por ejemplo, en caso de ciertas comunicaciones de crisis, donde hay posibilidades de fake news, por ejemplo, señal débil, de querer solo estar destacando a cuentas de Twitter verificadas, ¿no? Ciertas, por ejemplo.
o solo analizar personas que ponen directamente en su bio que son periodistas porque hay una voluntad de trabajar bajo un ámbito más bien medio de comunicación o periodístico. Entonces, hay muchos modos de ir acotando realmente el contenido para solo guardar el contenido específico que realmente es de interés para el cliente. Y ahí estamos también, obviamente, haciendo una gran diferencia frente a una búsqueda global clásica, donde es imposible ir detectando la información más relevante. Para ir, digamos, añadiendo a ese tema, el objetivo también es poder también filtrar esta información según la ubicación de interés, el idioma, por ejemplo, o directamente trabajándolo con categorías específicas de interés, así como tipología de fuentes. Solo analizar esas tomas de palabra en YouTube o en WeChat o en Facebook, etc. Bien, una vez hecho este trabajo de rendir cuenta del volumen real que se está comentando sobre una temática X o Y, la idea detrás es ser capaz de solo dar acceso a la información más importante, clave, más viral, por ejemplo, o que conlleva más engagement sobre ese tema. Y ahí en este caso, nada nos impide ir filtrando la información, por ejemplo, bajo viralidad, para estar seguro que solo guardamos los artículos, por ejemplo, que han tenido más compartes en redes sociales, por ejemplo. Ahí en este caso, este contenido, ¿no? El objetivo detrás, ser capaz de directamente permitir al analista de evitarse obviamente la lectura de 28.000 resultados, pero directamente de tener acceso a los contenidos a nivel público, a nivel global, que están impactando más sobre la temática X que le está interesando. En este caso, los rumores sobre la salud de Vladimir Putin. Como lo vemos aquí, la verdad es bastante importante, más de 18.000 compartes de esta noticia en Facebook. Otro modo de ir analizando efectivamente es directamente bajo engagement, con la voluntad de directamente ver cuáles son los contenidos en redes que han suscitado más reacciones, likes, compartes, etcétera, sobre este contenido. Ok. Entonces, estos objetivos de trans, obviamente, participan a la voluntad de poder tener acceso a esta información más relevante, pero más allá de la información, tenemos muchos clientes que lo que piden también es ser capaz de tener una idea de los insights, ¿no? Que hay detrás de estas tomas de palabras. Relaciona en este caso, estos insights, para quien no está tan familiarizado con insights, al final es el entender un poco el contexto, ¿verdad? Y responder a ciertas preguntas clave, como puede ser, pues, qué se está diciendo, cómo se está diciendo, con qué enfoque, con qué sentido, con qué sentimiento, si es positivo, neutral o negativo, y quién lo está diciendo, ¿no? Y este tipo de técnica de las 5 W y 1 H para empezar a analizar, ¿no? Ahora estamos obteniendo, ¿no? Quizá, y ahora ya empezamos en la fase de análisis. Exactamente. Primer objetivo era ser capaz de crear ese corpus de contenido relacionado con la temática de interés, con luego la voluntad de manera cualitativa de acceder, como lo hice, a los contenidos más importantes, más claves, porque más viral o generando más interacciones. La idea, sin embargo, después es entender cuáles son las métricas que me pueden permitir analizar y procesar la información, más allá de tener acceso a esas 28.000 menciones, ¿no? Y en este caso, la idea aquí es fácilmente y en un instante, ¿no? Instantáneamente, bascular sobre una previsualización analítica de la información. Entonces, como bien lo estabas comentando, Daniel, la idea es poder ser capaz de ayudarles en responder a esas varias preguntas que son: ¿cuánto se está hablando de ese tema? ¿Cómo se está hablando? ¿Quién está hablando de ese tema? ¿En dónde? En términos al cuánto, por ejemplo, entender si hay una variable versus los 30 días, por ejemplo, interior. Si estamos analizando este periodo de tiempo, nada nos impide trabajarlo, ¿no? Bajo otros periodos de tiempo. Entender también cómo evoluciona, ¿no? Las tomas de palabras cerca
de esta comunicación de forma evolutiva, en el tiempo. Entender también en dónde. Básicamente ahí en qué tipología de fuentes se está ahí comentando esa temática. Pero también cuando pensamos en dónde, pues entender también en qué países se está hablando más que nada esta información. Otra lógica a la cual nos permite responder las métricas es el cómo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta temática, ¿cuáles son los conceptos clave relacionados? Las entidades clave relacionadas. Obviamente también, en muchos casos, interesa también entender la percepción del público relacionada con esta noticia, con el objetivo también de poder desglosarla según las diferentes fuentes de interés, que sea en Reddit, en Pinterest, en WeChat o en prensa digital. Entonces, aquí esos indicadores obviamente participan a este objetivo de poder rendir cuenta de cómo, en dónde, pero también finalmente quién está hablando de estos contenidos. Cuáles son, mejor dicho, los líderes de opiniones detrás de aquellas menciones. Entonces ahí entramos en luego otros indicadores donde se destacan justamente los top foros o top Facebook public pages o top autores, por ejemplo, detrás de estas noticias. Un objetivo en muchos casos que tiene el analista es Head of Intelligence, Head of Security, Head of Communication, es también de ser capaz de forma interactiva de entender a qué está debido cualquier información. Ejemplo, hay un pico de comunicación el 30 de mayo, necesito entender de forma interactiva, minuto por minuto, a qué está debido. Apenas clican en este entonces pico, ven que tienen un análisis de este día en específico, hora por hora o minuto por minuto, de lo que estuvo ocurriendo. ¿Okay? A la izquierda del contenido relacionado, a la derecha directamente de la analítica asociada. En ocasiones puede ser interesante en el análisis, sobre todo cuando se da con la persona que más está insistiendo o con la cuenta o con la organización que más está insistiendo con ese tema para entender, ¿no?, que está provocando o intentando generar una cierta influencia. ¿Se puede bajar un nivel más de análisis para analizar esa cuenta en concreto, cómo está actuando en relación a este tema específico? Sí, claro, efectivamente es un buen punto. Entonces viene un poco con la idea de entender quién está detrás, cuáles son los líderes de opinión detrás de esas tomas de palabras, ¿no? E intentar analizar un poco quién son esas personas. En este caso ven que aquí tenemos otro nivel de análisis que nos permite responder a esta pregunta, donde ahí el objetivo es realmente definir quién son esos top autores, líderes de opiniones, impulsando esta conversación. Y obviamente luego empezar a tener un análisis un poco más fina, típicamente sociodemográfica, sobre estas personas. Obviamente estamos hablando tanto de personas como finalmente de marcas, medios de comunicación, etc. Obviamente esta información también se puede filtrar para esto guardar o bien personas o bien perfiles públicos o, como lo veíamos también arriba, perfiles verificados. Objetivo también poder ser capaz de entender desde dónde publican aquellas personas, intentando obviamente entender desde qué zona se están impulsando estas conversaciones. Y otro elemento que en muchos casos aporta valor para nuestros clientes, también entender finalmente qué tipología de profesiones, ¿no?, están ahí impulsando esas conversaciones. Y en este caso, si el objetivo para el cliente es analizar más bien las tomas de palabras de expertos sobre el tema, profesores, ¿no?, doctorados, etcétera, ahí podemos directamente clicar en simplemente esas tomas de palabras por esas personas, o por abogados, etcétera. Ahí para responder un poco a tu pregunta, obviamente, Daniel, aquí se podría, es otro tema, pero ir trabajando luego un paso más y entender un poco más allá de esos líderes de opiniones, en concreto, cuáles son las opiniones de un ciudadano, de un consumidor, acerca de esas tomas de palabra. Pero ya entramos ya más bien en otra parte que es más relacionada con Consumer Insights, ¿no? Uh-huh. Y por rizar un poco más el rizo,
Si, por ejemplo, quisiéramos centrarnos en el tema que en este caso práctico nos están pidiendo nuestra jefatura, en la organización en la que estamos trabajando como analistas de inteligencia, para saber el estado de salud de forma concreta, ¿no? Y poder compararlo quizá con otros conceptos también interesantes y ver hacia dónde se está yendo la opinión pública o la opinión publicada, podríamos hacerlo también con la herramienta. Sí, correcto. Al fin y al cabo, la idea es obviamente ir a la granularidad deseada por el cliente, ¿no? Ahí podríamos trabajar, por ejemplo, directamente por ubicaciones específicas, que sean Europa, LATAM, América del Norte, porque obviamente las tomas de palabras son diferentes, el modo de hablar de ese tema es muy diferente. Pero como bien comentas, la idea también es ser capaz de comparar entre ellos esos temas. A lo mejor hay zonas donde se habla mucho más de directamente la posición de Putin frente a la OTAN, por ejemplo, versus otras donde se habla claramente mucho más de la lógica relacionada con su enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí simplemente lo único que hay que hacer es definir finalmente las búsquedas, temáticas de interés, que a lo mejor, por ejemplo, ahí podríamos definir como la de OTAN, la sucesión y la salud, y ir comparando justamente, ¿no? Aquellas tomas de palabras sobre el ángulo, obviamente el rango de tiempo deseado, y en este caso directamente producir justamente un análisis comparativa que nos permite ir entendiendo cuáles son, por ejemplo, aquí las tomas de palabras, las menciones, ¿no? Acerca de cada uno de esos temas, pero también cuál es el alcance relacionado. Y ahí, por ejemplo, es interesante notar que hay muchas más tomas de palabra, obviamente relacionadas con la guerra en Ucrania, la posición de la OTAN y Vladimir Putin, pero si lo vemos luego a nivel de impresiones, por ejemplo, en Twitch realmente el alcance llegado, impresiones visuales, el número de vistos, por ejemplo, pues probablemente gracias o por culpa del alcance de los contenidos y de los influencers hablando de esos rumores sobre el estado de salud de Vladimir Putin, podemos que es este contenido o esta temática que lleva mucho más impacto en el entorno digital. Luego, obviamente, la idea es poder desglosarlos por diferente tipología de fuentes o por ubicación. Según los países, como decíamos antes, una temática está más desarrollada que otra. Obviamente ahí, con la misma lógica de poder entender la percepción del público y cómo se está hablando de esas temáticas, ahí tendríamos la misma lógica aplicada a nivel de la comparativa. Muy interesante, porque además esto puede ser un análisis que te lleva a la solución, a la conclusión, a validar o refutar esa hipótesis que te han pedido, que respondas, pero luego se pueden abrir múltiples líneas de investigación gracias a estos patrones, estas tendencias o incluso a esta nube de palabras. Al final, quizás has pasado por alto alguna variable, algún factor o algún actor relacionado con el análisis que los propios resultados ya te sugieren incluso el tipo de enfermedad que podría tener y consecuencias de esas enfermedades, síntomas, por ejemplo, ¿no? Por poner algún ejemplo. Eso es súper útil. Sí, correcto. Al fin y al cabo, como comentábamos antes, el objetivo es ayudar a nuestros clientes en tomar decisiones basándose en data objetiva, ¿no? Y obviamente que esa data sea la más global, pero luego la más cualitativa, ¿no? Enfocándose realmente a lo que realmente es clave como información para el cliente. Y luego, obviamente, todas estas informaciones se pueden ir agudizando, ¿no? Mejor dicho, si quiero realmente enfocarme hacia una cierta tipología de, por ejemplo, hay enfermedad posiblemente relacionada con Vladimir Putin, nada me impide estar efectivamente haciéndolo, dado que, como lo vimos antes, todo está interactivo. Muy interesante, digamos, por analizar, por continuar cronológicamente con lo que sería el caso práctico y asumiendo que ya hemos detectado ciertos patrones, ciertos actores o cuentas o personas que influyen más en el discurso u opinión pública, en qué canales se están utilizando para difundir esa
información y noticias o esa desinformación que también al final puede ayudarnos a evidenciar o por lo menos tener ciertos indicadores que nos lleven a pensar que puede haber una cierta desinformación o no en estos asuntos, ya entraríamos probablemente en la fase de difusión, en la fase de reporting, que también es clave, que también suele ser un gran problema para los analistas, que cada vez les exigen hacer más cantidad de informes, más cortos, más visuales, más multimedia, más interactivos. ¿Cómo podríamos, mediante la herramienta, el poder saltar a esa otra fase de difusión? Sí, claro. Un punto importante efectivamente ahí por destacar, tienes toda la razón. En muchos casos, el objetivo para el cliente, una vez tiene acceso a esta información, es ser capaz de poder hacer circular esta información internamente dentro, digamos, de la organización o de forma externa para advertir un público o unas ciertas personas, ¿no? Dentro de los proveedores o clientes, organizaciones con quien trabajan. En este caso, ahí déjenme que les comparta de nuevo pantalla. La idea va a ser más allá, aquí, de ver y de visualizar esta información, de poder efectivamente difundir. Entonces, por ejemplo, vemos que hay contenidos aquí que queremos estar difundiendo. Nada nos impide directamente, bueno, primero obviamente estar traduciendo ciertos contenidos. A lo mejor aquí la audiencia está totalmente bilingüe en portugués o en japonés o en chino. Bueno, si no es el caso de todos, la idea es de fácilmente obviamente estar capacitados para poder traducir estos contenidos en el idioma que les interese y luego poder difundirlo fácilmente, ¿no? Bajo mail o directamente en sus propias redes. Lo que va un poco más y un paso adelante es la capacidad de difundirlo de forma ya más corporativa en por ejemplo, una newsletter que llega semanalmente o diariamente a la frecuencia deseada con los contenidos destacados por los analistas. Ahí a lo mejor les puedo mostrar un ejemplo donde la idea es directamente incluir pues, el logo, look and feel del cliente. Y lo que estamos viendo aquí es directamente las categorías claves de seguimiento para este cliente, ¿no? Y en este caso, la idea detrás es poder decir, si yo quiero irme hacia una cierta categoría, cybersecurity, tener acceso a los top contenidos relacionados. Obviamente es una vieja newsletter, por tema confidencial no puedo ahí actualizar, pero la lógica es la misma, ¿no? Es decir, de poder destacar los contenidos más claves que sí la organización o el top management necesita acceder y luego añadiéndole la metadata que quieran. Es decir, más allá del link, poder integrar pues cuál es la origen de la fuente, el alcance potencial relacionado o directamente, obviamente, una bandera indicando el origen del país, ¿no? De esta fuente. Entonces es un ejemplo de difusión donde la idea realmente es poder ser capaz de difundir los contenidos claves, controlando ustedes, clientes, el contenido ahí destacado, siendo obviamente un modo ahí fácil, eficiente de hacer circular la información internamente o externamente. Otro modo de ir trabajándola sería realmente, más bien, no solamente difundir el contenido, sino ya directamente la información procesada y analizada, ¿no? En aquel caso, o bien se puede difundir directamente, esto es la previsualización analítica, o bien directamente unos KPIs específicos que habrá seleccionado el cliente, ¿no? KPIs, perdón el Spanglish, indicadores, ¿no? Y en este caso, de manera muy sencilla, simplemente, aquí clicando en acciones, el cliente podrá compartir este dashboard en un informe visual. Clicando en aquello, esto es redirigido hacia esta página donde nada me impide añadir obviamente el logo cliente, look and feel. Aquí a lo mejor los top social posts o los artículos más virales, etc. Y ahí con la posibilidad de poder editar, obviamente, aquel indicador, ¿no? Mejor dicho, explicar a qué está debido ahí, editándolo, el pico, el bad buzz constatado el 30 de mayo a las 4 de la tarde, por ejemplo. Una vez hecho esta labor, simplemente puede compartir el cliente la información
con un enlace simple y ahí en el formato deseado. Esto es clave porque los alumnos de la actual edición del Máster de Análisis de Inteligencia aún no han llegado a la fase de difusión, por tanto no han practicado los diferentes modelos, formatos, estilos de informes de inteligencia. Lo primero que hemos visto en la antigua newsletter que nos ha mostrado Sebastián no sería un informe de inteligencia porque al final es un conjunto de contenidos, ¿no? Como ha dicho Sebastián, preseleccionados por el analista, pero evidentemente hay un análisis superficial para poder escogerlos, priorizarlos e incluirlos en esta newsletter, cuyo destinatario puede ser otros analistas o incluso decisores, pero que no tienen tiempo para realizar ese análisis de inteligencia elaborado y necesitan ya la información para ir a una reunión, para tomar decisiones, lo que sea. Esta otra parte complementa a la anterior porque al final permite al analista, apoyándose en los contenidos, apoyándose en los gráficos, en las tendencias, en los patrones identificados, en los sentimientos, añadir abajo o donde permita la diapositiva sus conclusiones, sus análisis, aportando un valor añadido que esto ya podría acercarse más a lo que se considera inteligencia, ¿no? Porque ya es información útil, información interpretada y contextualizada para responder a esa pregunta que nos hicieron en relación a, en este caso, a Vladimir Putin, ¿no? Exactamente. Efectivamente, siempre ahí el objetivo es automatizar, ¿no? El acceso a la información clave y procesarla para que el analista pueda enfocarse a la interpretación de la data y la toma de decisión, ¿no? Es ahí donde dejamos justamente esas capacidades, ¿no? De editar cualquier información previa al envío a dirección o cualquier persona dentro de la organización. El objetivo ahí realmente más que nada es, como bien decíamos antes, que la información fluya y que no se pierda la información clave, al contrario, que se distribuya de la manera más eficiente posible. Perfecto. ¿Hay algo más, Sebastián, que nos hayamos dejado que creas oportuno sobre este caso práctico mencionar o enseñar antes de pasar a las preguntas? No, creo que obviamente podríamos simplemente indicar aquí que este es un nivel 1 de informe, luego hay informes, digamos, más avanzados que podemos estar tratando con más visual y más KPIs, pero obviamente esos son temas que con gusto podríamos abordar ahí en otra ocasión. Creo que dentro de este caso de uso estamos ahí, Perfecto. estamos ahí respondiendo, ¿no? Con los alumnos del máster de inteligencia sí que haremos un workshop con Sebastián y algún compañero suyo para utilizar la herramienta por diferentes unidades de inteligencia y ahí seguro que habrá ocasión de más preguntas, probarla y llegar a conclusiones más certeras. Aquí en esta masterclass y sin poder tocar todos la herramienta, pues yo creo que hemos cubierto lo más importante, para qué sirve, lo importante que es el Media Intelligence, el Social Intelligence, el poder analizar esta información, el que el analista tenga la capacidad de poder acotar la búsqueda, modificarla en tiempo real, de forma visual y todas estas variables y características que nos has comentado que hoy en día en la infoxicación permanente que vivimos, pues es sin duda una gran ayuda para cualquier analista de inteligencia, ¿no? Pues me alegro y efectivamente la idea será de poder ir más en detalle del uso de la herramienta y otras tal vez funcionalidades con los diferentes alumnos en este workshop. Perfecto, pues muchas gracias por la demostración. Pasamos, si os parece, a las preguntas y respuestas por parte de los alumnos. Se nota aquellos alumnos que han hecho los deberes y que ya hacen preguntas complicadas. O por lo menos están pensando en más allá, ¿no? De la mera información superficial. Comenta algún alumno, bueno, hay varios alumnos que preguntan lo mismo, que es todas esas APIs, esas APIs que para el que no conozca el concepto al final son una especie de pasarelas de información que conectan diferentes bases de datos, pues por ejemplo de Twitter, pues la API de Twitter está conectada con
con Meltwater y hay un intercambio de información totalmente legal, evidentemente, cumpliendo con todos los requerimientos de GDPR, privacidad, etcétera. Pero lo que comentan algunos de los alumnos es, ¿se puede saber si el proveedor de esa información está cumpliendo con esa parte del trato o está compartiendo solo parte interesada de esa información? Y algunos de los alumnos pues mencionan a China, ¿no? Por ejemplo, que para algunas de las herramientas, siendo China pues un actor muy celoso, ¿no?, de abrir la información de su sociedad, de sus empresas, de sus instituciones, esa información que comparten, ¿hay forma tecnológica de saber si es total, si es parcial? Sí, obviamente es una muy buena pregunta y veo efectivamente que hicieron sus deberes muchos alumnos. A ver, es siempre importante hablar de los límites, ¿no? Aquí al fin y al cabo siempre dependemos justamente de esos acuerdos o del acceso al API o de nuestra propia tecno. Si por ejemplo, o sea, entonces mi respuesta sería, primero depende de esos límites de las fuentes que estamos comentando. Hablando por ejemplo de Twitter, Meltwater tiene acceso a lo que llamamos el Twitter Firehose, que es la máxima apertura a la API de Twitter. Eso obviamente nos permite con certeza afirmar cuando estamos analizando una información que estamos captando el 100% de aquella data. Y esto está debido obviamente a un cierto acuerdo, obviamente también financiero con Twitter y también acuerdos partnerships privilegiados con la propia Twitter, ¿no? Con la propia fuente. Es cierto, por ejemplo, que cuando hablamos de Facebook / Instagram, porque obviamente lleva lo mismo, hay limitaciones ahí. Y, por ejemplo, creo que un punto importante destacar que efectivamente es clave aquí. Por ejemplo, en Facebook, ustedes pueden estar analizando información que sea hashtag-based, handle-based, mejor dicho, que conlleva un hashtag o un arrobas, pero también una información puramente orgánica, siempre y cuando ahí primeramente definimos las páginas públicas, obviamente, porque páginas privadas no se pueden, no es legal, siempre y cuando primero definimos las páginas públicas que nos interesan analizar. Mientras que, por ejemplo, si vuelvo a Twitter, el interés para muchos departamentos de inteligencia de mercado o de seguridad, como por ejemplo el de Iberdrola, es de saber que por más que no se esté interactuando o que no haya ninguna interacción con la temática de interés, mejor dicho, ningún hashtag, ningún arrobas, mención de por ejemplo, de Iberdrola, tener la certeza que con Meltwater, a través de Twitter, podrán buscar esta data. Para ciertas redes, luego es diferente. Luego, si por ejemplo contesto a la pregunta sobre las redes ya más bien asiáticas, ahí no estamos proveyendo el 100% de la data, por de manera muy simple, porque el API lo prohíbe. Ahí lo que estamos dando como acceso es un cierto porcentaje de la información. Lo interesante, y ahí es donde también nos diferenciamos, es gracias a esos acuerdos con el gobierno chino, en nuestra capacidad de estar conectados directamente con la API de, por ejemplo, WeChat, con lo cual podemos ir buscando, de la misma manera que con Twitter, contenido orgánico. Gente hablando de, pues, por ejemplo, construcción durable, ¿no? O construcción sostenible. Mientras que, obviamente, si estás tenido por simplemente una búsqueda por hashtag, pues obviamente te va a faltar muchísima data. Entonces ahí, digamos, una respuesta un poco tal vez detallada y obviamente lo podríamos con gusto hablar claramente más, con más detenimiento, pero esa es la realidad, ¿no? Dependiendo de las fuentes hay limitaciones y en otras ocasiones no. La clave de aquí es ser capaz de no solamente buscar data bajo hashtag o arrobas, sino también contenido orgánico en aquellas fuentes que lo otorgan. Perfecto, entendido. Pregunta otro alumno del máster, esta es más fácil, si se podría a su vez entender sociodemográficamente a la audiencia en relación, por ejemplo, a una bandera, a un logo, a una foto, a una persona en concreto, que ya no sean keywords, sino que sean más imágenes. Ya, entonces, hoy, bueno, tenemos esa capacidad efectivamente de trabajar ya más reconocimiento de imagen, de logo, de vídeo, y realmente un análisis sociodemográfico mucho más agudizada, ¿no? En términos de género, de edad o de ubicación por localización, por ejemplo, por municipio, por ciudad.
pero ya entramos justamente en otro módulo, digamos, en otra solución de malware, que sería ya más hacia análisis de consumidor, ¿no? De entender realmente qué opina este consumidor o este ciudadano sobre una manifestación o sobre una toma de palabra de un presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pero ahí entramos más allá del listening, que estuvimos comentando hoy, ¿no? Del análisis de volumen de conversación, sobre realmente análisis de las audiencias que conllevan esas conversaciones. De acuerdo, o sea que para que quede claro, hemos visto uno de los módulos de solución que ofrece Meltwater. Hay otros módulos que sí que tienen más funcionalidades o diferentes funcionalidades que podrían complementar lo que hemos visto o ampliar lo que hemos visto. Entendido. En relación a algunas preguntas que están apareciendo y para entender, yo creo, mejor lo que es el Media Intelligence y el Social Intelligence, que era uno de los objetos de esta masterclass, ¿quién debería ser el usuario habitual de este tipo de análisis, de este tipo de herramientas? A ver, aquí digamos que los usuarios de malware son muy diferentes, ¿no? Muy variados, porque pueden llegar a ser personas de departamentos de comunicaciones, ¿no? Directores, comunicaciones, communication managers o marketing managers, que tienen realmente la voluntad de trabajar sobre más bien el ángulo de reputación de marca o de comunicación de crisis, por ejemplo. Y obviamente luego tenemos muchos clientes, usuarios, que son ya más bien Head of Security, Head of Intelligence, o trabajando en departamentos como Business Intelligence, ¿no? O Marketing o Digital, con este objetivo también de estar entendiendo, pues obviamente el mercado, ¿no? Su mercado, la competencia, estar analizando tendencias o innovaciones que pueden surgir en su mercado. Los propósitos son diferentes. La idea es ser capaz de centralizar estas varias necesidades con esta tipología de usuario que como bien estoy comentando, es bastante diferente y variada, ¿no? Otra de las preguntas interesantes que nos plantean es en relación al análisis del sentimiento. ¿Hasta qué punto funciona esa tonalidad positiva, neutral o negativa de una publicación o de una opinión? Ya, esto es siempre a tricky question. Ahí la pregunta siempre específica y es normal, ¿no? Es buena pregunta porque, de nuevo, estamos desarrollando mucha tecnología acerca del análisis de sentimiento. Sin embargo, por ejemplo, lo que es ironía o sarcasmo no es algo que vamos a estar que no existe tecnología capaz de ir analizándolo, ¿no? Yendo al contenido en sí. Con lo cual aquí yo diría siempre este indicador, ¿no? de análisis de sentimiento, de verlo como una tendencia, dado los volúmenes que trabajan la mayoría del tiempo departamentos de intelligence, seguridad o business intel, la margen de error es mínima. ¿Por qué? Porque hay más volumetría hay, más la margen de error será mínima. También indicar que en nuestros algoritmos trabajamos también, hay todo un machine learning que permite también al algoritmo aprender, ¿no? de aquel sentimiento. Según las palabras claves asociadas, pues asegurarnos que este sentimiento permanezca negativo o positivo según la tonalidad que le aplicamos. Hay otro de los alumnos que pregunta si la herramienta también obtiene información de la Deep Web o de la Dark Web. Ahí la respuesta es no. Realmente nos enfocamos, nos centramos en data pública aquí, que sea, como dijimos, ¿no? Tanto en redes como en prensa digital, blog, foros y demás. Ok, entendido. Otro de los temas interesantes que nos plantean es en el supuesto de querer, porque al final seguramente a los asistentes, a los alumnos, se les ocurren múltiples escenarios en el que utilizar el software, en el que beneficiarse de las ventajas que nos ofrece, pero plantean en el ámbito de una crisis, en nuestra empresa o en la institución en la que trabajemos, si la herramienta nos puede un poco prealertar de que se está cociendo algo, parece que la información publicada empieza a obligarnos a tener que actuar de forma temprana. ¿Podemos generar ese tipo de alertas? Sí, muy buena pregunta y efectivamente es algo que
hemos comentado durante la demo, pero aquí la idea es que cuando uno tiene acceso a una información importante, en el caso, por ejemplo, ahí de Vladimir Putin, nada nos impide estar creando un sistema de alerting relacionado, donde el objetivo efectivamente va a ser de alertar al cliente de forma proactiva sobre, por ejemplo, el inicio o el comienzo de un buzz, que sea negativo o positivo. Ahí tenemos sistemas de alerting inteligentes, realmente basados en inteligencia artificial, donde la idea es alertarles no solamente cada vez que se menciona la palabra X, claro, en este caso a lo mejor te vas a ahogar en demasiada data, sino realmente alertarte porque, por ejemplo, está surgiendo un volumen anormal de conversación que se está generando sobre esto. O un influenciador, perdón, tomando la palabra sobre aquel temática o una fuente de mayor alcance o un cambio brutal de tonalidad, por ejemplo. En aquel caso, la idea es alertar al cliente para directamente que esté al tanto y hay varios modos, además de alertarlo, que sea por móvil o con integración Slack o Teams, según los diferentes softwares internos que está usando el cliente. Perfecto. Hoy en día la información, las fake news, las operaciones de influencia están al orden del día y evidentemente todas las empresas al final son objeto de posibles campañas de desinformación. ¿Tenéis aunque no puedas hablar de marcas ni de nombres ni de clientes concretos, pero algún supuesto para entenderlo, ¿no? Para que la audiencia pueda visualizar en el que se haya producido una prealerta o una alerta con suficiente antelación como para poder gestionarla y apagar ese fuego de forma temprana? Y me pides ahí una anécdota, entonces. A ver, efectivamente, bueno, sí, obviamente hay muchos casos que por tema confidencialidad no podemos nombrar, pero para dar un ejemplo, ¿no? de uso concreto, puedo hablarles de un cliente, salimos de su sector, ¿no? Estamos ahí hablando de un cliente, por ejemplo, hotelero, cadena de hotel importante a nivel global, que recibió una alerta porque estaba generando un buzz sobre un comentario de una persona acerca de una habitación de uno de sus hoteles localizado en un país. Comentario extremadamente negativo y se estaba armando todo un bad buzz. Gracias a la alerta de malware, al sistema de alerting, estuvieron alertados al inicio de este buzz, dado la volumetría sobre este contenido específico, y pudieron responder en la hora. Y la realidad detrás es que, analizando la información, se dieron cuenta justamente que era una fake news. Mejor dicho, esta habitación no existía por el simple hecho de que no tenían hotel en aquel país. Es un caso, por ejemplo, concreto de un uso de nuestro sistema de alerting que pudo prevenir una crisis y además anticipar una fake news, ¿no? Pues sí, es muy, muy representativo el ejemplo, efectivamente. Vamos a ir acabando ya. Hay algunas preguntas más que creo que son relevantes. Una de ellas, por parte de Michael, es si se requieren conocimientos informáticos para la instalación o uso de la herramienta. Sí, claro, importante esa pregunta. La respuesta es no, para nada. La idea es que siempre cuando arrancamos una colaboración con un cliente, el objetivo es que pueda beneficiarse de nuestro servicio de consulting, de consultores, y además obviamente de tutoriales y de una formación en concreto, en vivo, que estamos dando para que pueda fácilmente ser autónomo en el uso de la solución. Y claramente en 2-3 horas de formación luego el cliente está autónomo en este uso y no se... Como bien dijimos antes, ¿no? Los clientes que tenemos son de departamento de comunicación o marketing o de inteligencia, no son gente con conocimientos informáticos. Esto no impide para nada poder sacarle provecho a la solución. Perfecto. Pues en principio hay muchas más preguntas, pero ya se nos escapan del alcance de la masterclass. Si os parece, lo dejamos aquí. Si las personas que tengan más interés, dudas, consultas o que necesitan más información, ¿cómo podrían contactarte o cómo podrían contactaros, Sebastián? Sí, entonces ahí con gusto las personas que quieran tener un poco más de información
acerca de malware o recibir una presentación, ¿no? Que tengan que ver con su organización o su empresa, nos pueden contactar ahí con un enlace que estaremos indicando, ¿no? El envío, ¿no? de esta masterclass, o si no, directamente conectándose a nuestra página web para estar pidiendo una demo a uno de nuestros analistas. Perfecto, sí, efectivamente, como siempre hacemos con las personas que se inscriben a las masterclass, pasados unos días compartimos el vídeo editado, pues producido de la masterclass. Añadiremos en ese email también, para el que quiera más información, pues ese enlace sin ningún problema y así ya tienen el contacto. Tenemos que dejarlo aquí, aunque es interesantísimo. Esperamos que la masterclass de hoy permita entender lo importante que es comprender la información disponible en Internet, la información publicada, la importancia de utilizar múltiples fuentes siempre y grandes volúmenes de datos para reducir esos sesgos y por tener más, digamos, visión de contexto, así como es obligatorio también el uso de herramientas que faciliten esa tarea al analista de inteligencia, que tiene que estar tanto tiempo preseleccionando, indexando y estructurando bases de datos y peleándose con el día a día de la urgencia, de la información, etc. En mi opinión, la tecnología nunca va a sustituir al analista de inteligencia, pero sí que es clave esta tecnología para ayudarle a hacer mejor su trabajo, evitando que dedique tiempo a conseguir la información, a ordenarla y a todas estas tareas antes de siquiera de empezar a analizarla, ¿no? Y este tipo de herramientas pues, facilitan mucho la vida a los analistas. Esperamos también que la masterclass de hoy sirva para promover e incentivar el pensamiento crítico, la vocación por el análisis, el contraste de fuentes, no solo entre los profesionales, sino también entre la ciudadanía que nos está viendo y que nos está escuchando. Sebastián, muchísimas gracias por compartir no solo tus conocimientos, tu experiencia, sino también esta herramienta tan interesante. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación y gracias a todos por la escucha. Pues dicho esto, hasta aquí esta masterclass. Si os ha resultado útil el conocer qué es el Media Intelligence, qué es el Social Intelligence y esta herramienta, no dudéis en compartir este contenido cuando lo enviemos por email con vuestros contactos, con vuestros compañeros de trabajo, en vuestras redes. Esta es la mejor forma de demostrarnos que queréis que sigamos organizando más masterclass como esta. Así que nada, os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto. Chao, chao.